Hola, continuamos con el curso de electrónica analógica, precisamente con el tema de amplificadores operacionales. En esta oportunidad veremos un poco más sobre el amplificador operacional. Veamos entonces qué es un amplificador operacional, enfocado ya en algún componente en específico. Bien, si nosotros observamos un amplificador operacional, tiene una alta ganancia de voltaje. Por ejemplo, si hablamos del amplificador LM741 o el UA741, tiene una ganancia típica de 200.000 voltios sobre voltio. Normalmente la encontramos en la hoja de datos, en la hoja de especificaciones, como 200 voltios sobre milivoltio. Hablábamos en la clase anterior de que aquí teníamos un parámetro que iba a ser A por B sub I, donde B sub I iba a ser la diferencia de potencial entre BP y BN, es decir, esta tensión que está acá entre estos terminales es lo que llamo B sub I. Esta variable o esta letra es también llamada, y vamos a usarla así durante el curso, como AB sub 0, y nos vamos a referir a ella como la ganancia del amplificador operacional a lazo abierto. Un amplificador operacional a lazo abierto es así tal cual como se los estoy presentando acá, sin ningún tipo de retroalimentación. Y ese parámetro AB0 es al que hace referencia la hoja de datos. En este caso, para el 741 es de 200 voltios sobre milivoltio. Entonces, veamos cómo está formado un amplificador operacional. Bueno, básicamente si queremos eh, definir al amplificador operacional, podemos decir que este es un amplificador operacional de tres terminales, en donde dos terminales se aplican las señales de entradas. Esas señales de entrada están conectadas a una entrada negativa y a una entrada positiva, las cuales vamos a llamar entrada negativa vamos a colocarlo acá. La entrada positiva la vamos a llamar como la entrada no inversora. Entonces, tenemos además una salida B sub 0, que si bien es cierto, idealmente, como vimos anteriormente, idealmente cierre sub 0 es 0, entonces B sub 0 es directamente AB0, que fue lo que encontramos por el voltaje diferencial, es decir, la fuente controlada que tenemos acá de tensión controlada por el voltaje en los terminales de la entrada. Además, este amplificador operacional necesita para su funcionamiento una polarización de voltaje, es decir, una fuente de más B sub CC y una fuente de menos B sub CC, conectadas de esta forma para generar un voltaje positivo y negativo al amplificador operacional. Entonces, el amplificador operacional, resumiendo, lo podemos definir como un amplificador de tres terminales, en donde su respuesta depende de la diferencia de voltaje entre los terminales B más y B menos. Por el resto del curso vamos a llamar a la entrada positiva como BP, que es el voltaje positivo para hacer referencia, y en la entrada negativa al voltaje B sub n para hacer referencia al voltaje negativo. Observen que idealmente la resistencia R sub 0, un amplificador de voltaje es 0, y la RD, que es la resistencia de entrada diferencial, es infinita. Bien, observemos entonces que el amplificador operacional es bastante simple de analizar, viéndolo desde el punto de vista eh, como una red de dos puertos. Entonces,
Definido esto, cada uno de los terminales del amplificador operacional, pasemos entonces a hablar un poco del amplificador operacional ideal. Ya adelantamos un poco en la lámina anterior. Entonces, hablábamos de que justamente esta resistencia entre los terminales BP y BN es una resistencia RD, resistencia de entrada diferencial infinita. Por eso aquí no aparece. Y la resistencia R0 idealmente es cero, por lo tanto aquí no aparece. Observen además que esta A, que aquí llama A, que nosotros bien dijimos que la íbamos a llamar AB0, es infinita. Y B sub D es el voltaje diferencial, es decir, el voltaje entre los terminales BP y BN. Observen también que al ser la ganancia o la resistencia de entrada infinita, esta resistencia acá, al ser infinita, no hay corriente que fluya a las entradas de los amplificadores operacionales. Por lo tanto, y es muy importante tener esto en cuenta acá, la corriente negativa hacia el amplificador operacional y la corriente positiva hacia el amplificador operacional son cero. Entonces veamos acá un poco. Idealmente, resumiendo, la resistencia diferencial es infinito, la resistencia cero, R sub 0 es cero y la ganancia diferencial a lazo abierto es infinito. Esto es desde el punto de vista ideal y estos parámetros son importantes para el proceso de análisis de circuitos con amplificadores operacionales. Veamos entonces, si nosotros vemos que idealmente tenemos estos parámetros, entonces V sub 0 es directamente el voltaje de la fuente controlada, que es A por V sub D, que es a su vez A por Vp menos V sub N. Eso es el voltaje diferencial, Vp menos V sub N. Veamos entonces, si yo paso esta variable A como denominador y lo igualo a esta expresión, y hago la tendencia a que idealmente esa ganancia diferencial es infinito, observen entonces que este parámetro va a tender a cero. Por lo tanto, al ser este parámetro cero, el voltaje en el punto P es igual al voltaje en el punto N. Esto es lo que nosotros vamos a llamar como cortocircuito virtual, debido a esta alta ganancia de el amplificador. Vamos a desarrollar o vamos a encontrar este punto. Es decir, que es como si tuviésemos un cortocircuito entre estos terminales. Por eso se le llama cortocircuito virtual, porque físicamente no están unidos, pero desde el punto de vista matemático, los potenciales en BP y BN son aproximadamente igual. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para el desarrollo de los análisis de los circuitos con amplificadores operacionales. Bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos y continuamos en el próximo video.